Hoy me quería poner un poco más técnico. Eh, este video comienza de una charla en la que por casualidad de un lado estaban personas de origen español y del otro lado había personas de distintos países, ¿no? Había una persona asiática, otras personas de Latinoamérica, etcétera. Y el tópico en cuestión era eh, si había que disminuir los viajes en aviones de larga distancia o en aviones en general porque esto generaba contaminación. Y comenzó en ese punto, pero después la conversación derivó a la gran afluencia de turismo que se da en ciertas ciudades y obviamente ese comentario vino un poco de cierta molestia entendible que tienen los residentes de ciudades como Barcelona, ciudades como las grandes capitales, New York, Madrid, la que sea. Barcelona puntualmente porque en los últimos años ha tenido un boom de turismo, ni hablar ciudades italianas como Venecia, Roma, etc. Y, y la cuestión estaba en que, claro, su propuesta era, bueno, limitar el visitar ciertas ciudades, ya sea poniendo pasajes, limitando los pasajes directamente a la propuesta, para determinadas temporadas. Y que si tenías que venir a la ciudad por X motivos, lo ibas a poder hacer, obviamente, pero pagando un precio, algo inviable en sí como propuesta, pero que mostraba un problema. Y yo en el medio pensaba que al final todo se regula por precio, ¿no? La verdad que ni opiné en la conversación, pero que al final todo se regulaba por precio. Si, si hay mucha demanda para visitar esas ciudades, como Barcelona, el precio de los pasajes va a ser caro, el alojamiento para venir va a ser caro y al final el turista en sí va a ponderar si quiere o no pagar un sobreprecio para visitar esa ciudad o ir a otra y pagar más barato. Así lo entiendo yo, esa es mi perspectiva. Pero para mí hay algo que está por encima de ese problema y es que hoy todo el mundo viaja. Guarda, no estoy diciendo que las personas no tengan derecho a viajar, que no puedan tomarse un avión e irse a donde quieran. Lo que digo es que eso hay que financiarlo de alguna forma. El nivel de vida que estamos teniendo hoy como sociedad, en la que obviamente uno sale a la calle y ve pobreza, ve necesidad, no todo está bien, pero sí que hace años ya que estamos por encima de nuestras posibilidades como sociedad. Esto se refleja no solamente en ese estudio que marca que consumimos más recursos de los que genera la Tierra, no sé si lo habrán visto, pero la huella de utilización digamos, de consumos recursos naturales que tiene la sociedad y que se está agotando cada vez antes, ahora lo estamos haciendo en agosto, digamos, estamos consumiendo por encima de lo que produce el mundo y eso obviamente genera un desgaste en los recursos naturales por encima de su posibilidad de regeneración. Al margen de eso, la fiesta, digamos, esta fiesta en la que todo el mundo viaja, en la que se vive de turista, se vive de fast fashion, está sostenida por una emisión monetaria descontrolada. Solo es posible, y esto inicia cuando se abandona el patrón oro. Por eso, y no me voy a meter en este tema hoy, por eso es que se está hablando de volver al patrón oro, y de hecho es el camino inevitable. La vuelta al patrón oro es inevitable. Esto lo vamos a ver de acá. Va a ser una conversación que va a ganar protagonismo y en 2030 aproximadamente se va a implementar. Eso es lo que creo yo, quizás posiblemente equivocado. ¿Pero por qué? ¿Por qué la vuelta al patrón oro es inevitable? Y es porque cuando se elimina el patrón oro, se estaba en una economía de recesión. Y lo que se quiso hacer es liberar la emisión para poder expandir políticas keynesianas en sí.
Eso fue bueno quizás al principio, pero el problema es que es muy difícil controlar a los políticos, a los gobiernos de turno, en el control del gasto si tienen la impresora a disposición, que tiene un traslado en inflación que no es un impuesto directo, es un impuesto indirecto y que termina erosionando lentamente el poder adquisitivo, pero en el corto plazo te dio expansión. Entonces, no me quiero ir tanto del tema, pero es que está todo conectado al final. El problema, el problema es que hoy vivimos una sociedad realmente de consumo, de fast fashion, de viajes descontrolados, de vida de turismo, porque realmente vivimos de turismo a nivel global. Yo lo veo aquí en Barcelona, es impresionante, pero no hace falta poner solo ejemplo Barcelona, te vas a cualquier ciudad y es impresionante el turismo, y eso solo se sustenta con exceso de deuda pública. Recopilando un poco, encuentro este artículo de octubre de 2024, muy reciente, en el que nos está advirtiendo el Fondo Monetario Internacional que el problema de deuda podría ser peor de lo que parece. O sea, ya el problema de deuda, así como está, es un problema. Ahora nos dicen que es peor de lo que parece. Y empieza. ¿Por qué? Los elevados eh, los elevados riesgos para la deuda pública requieren ajustes fiscales duraderos y bien diseñados. A ver, ¿cómo lo van a hacer? Si cada país tiene la posibilidad de emitir descontroladamente y Estados Unidos, que es la principal potencia, es quien lo hace a mansalva, sin freno, tiene una deuda muy por encima de su PBI, casi insostenible. Siguiendo un poco la lectura del artículo, peor de lo esperado, nos dice. Ya nos están diciendo que es peor de lo esperado. No me voy a poner a entrar en detalles, pero riesgos elevados para la deuda pública. Múltiples fuentes contribuyen a la acumulación de la deuda no identificada. Gastos extra presupuestarios, diría que hasta más del 6%, deuda no contabilizada, cambios institucionales, pagos atrasados, materialización de pasivos, contingencias y riesgos fiscales. Si sumamos todo esto, la deuda diría que podría llegar a ser casi el doble de lo que creemos que es. Una mayor consolidación fiscal. Si la deuda pública es más elevada de lo que parece, probablemente el esfuerzo fiscal actual sea menor de lo necesario. Entonces, nos están diciendo que el esfuerzo fiscal debería ser mayor al actual. El próximo paso, porque el problema no está solamente en la emisión de dinero, sino en el gasto para la seguridad social actual. Si uno mira un país como España, el sistema de pensiones está totalmente quebrado. Si uno mira el sistema jubilatorio de Argentina o del país que quiera, los sistemas están totalmente quebrados. Eso quiere decir que una persona de mediana edad que hoy está trabajando no puede ni siquiera imaginar jubilarse a los 60, 65 años como hoy. Es que directamente yo creo que no hay posibilidad de imaginarse jubilado hoy, porque se han dilapidado el capital de las pensiones, los aportes de las personas activas en aquel momento jubilados hoy, al no hacer ajustes en los momentos determinados. Y parece que me estoy yendo del tema de nuevo, pero no me estoy yendo del tema de nuevo. ¿Por qué? Porque la única forma recuperar, de recuperar el sistema es aplicando un ajuste fiscal. Pero, ¿qué nos están diciendo? Que debería ser mayor de lo que lo estamos haciendo cuando ya están haciendo un ajuste. Entonces, vamos a tener que volver al patrón oro, nos guste o no,
porque ya está demostrado que el sistema actual es un sistema fallido. Y un sistema fallido solo se corrige volviendo a la fuente, que es el patrón oro. Entonces, ¿qué implica y la pregunta es, ¿qué implica volver al patrón oro? Volver al patrón oro, y bueno, volver al patrón oro implica que los gobiernos van a tener que, no van a poder seguir emitiendo dinero para cubrir su gasto, o sea, ajuste de cuentas al final. Y que solo van a poder emitir en la medida de que tengan respaldo con reservas de oro. Eso va a implicar grandes cambios, porque al final la deuda va a estar más controlada y esa reducción de deuda al final, porque esa deuda es lo que permite que todo el mundo viaje como viaje, que todo el mundo viva como vive. Porque total, estamos gastando a cuenta de nuestras futuras generaciones. Entonces todos podemos sacar el crédito para pagar la boda, sacar el crédito para irnos de vacaciones, gastarnos todo el sueldo sin previsión, porque total una jubilación la vamos a tener a futuro, cuando ya sabemos que no la vamos a tener. Entonces, nos van a tener que adoctrinar, lamentablemente, nos van a adoctrinar con el patrón oro. Nos van a encauzar de nuevo en una vía sostenible, porque estamos llevándonos puesto el planeta, llevándonos puesto el bienestar de las futuras generaciones, no solo en términos ambientales, sino también en términos de que nacen endeudados. Soy una persona nace endeudada. Entonces, ¿hasta cuándo? Y nos dicen centrarse en las personas. Ajustes fiscales tan grandes, si no están bien calibrados, traerán consigo pérdida de producto considerable como consecuencia de la caída de la demanda agregada y pueden perjudicar a los grupos vulnerables y dar lugar a un aumento de la desigualdad. La desigualdad ya está totalmente descontrolada. La desigualdad es tan grande que la solución no la veo. Entonces, dice, se necesita una combinación acertada de medidas centradas en las personas y en el crecimiento que variará de un país a otro. Las economías avanzadas, Europa entre comillas, deberían impulsar reformas de los programas de prestaciones sociales, lo que les comentaba, reorganizar las prioridades de gasto e incrementar la recaudación allí donde la carga impositiva sea baja, donde en las grandes fortunas. Al final no queda otra. Al final no queda otra. La velocidad también es importante. Nuestro análisis sugiere que un ritmo de ajuste mesurado y sostenido reducirá los riesgos fiscales y limitaría el impacto negativo sobre el producto y la desigualdad, que sería aproximadamente un 40% inferior al causado por un endurecimiento más abrupto. El elevado nivel de deuda pública es motivo de preocupación. El monitor fiscal sostiene que los riesgos son altos incluso en algunos países en los que los niveles de deuda pública parecen manejables y que los datos reales de deuda de los próximos años pueden ser peores de lo previsto. Los planes de ajuste actuales no bastan para estabilizar o reducir la deuda con confianza. El informe también pone de relieve que un ajuste fiscal bien diseñado puede ayudar a reducir los riesgos de la deuda, mejorar las perspectivas de la deuda pública y mitigar los efectos sociales adversos. Todo esto último, este último párrafo, es un párrafo sin sentido, diría que de cierre elegante a un artículo que lo dice todo. La verdad que lo dice todo y nos está diciendo que la vuelta al patrón oro es tan inevitable porque no queda otra opción, porque no van a poder ajustar de otra manera. Si miramos la deuda pública de los distintos países, la emisión de deuda pública en relación al PBI de países como Estados Unidos, Argentina, me da risa el color de Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, Reino Unido, Sudán, bueno, pero a ver, nos fijemos en los que son, en teoría, países potencia.
totalmente en rojo. Estados Unidos, Europa, deuda pública insostenible. Mientras otros países, guarda con esta foto, porque es cierto que ante falta de información la deuda está oculta, pero miren la salud de un país como Australia. Miren la salud de un país como Chile. Obviamente tiene un montón de inequidades, no digo que sea la panacea. Paraguay, muchísimo mejor que, bueno, lo de Argentina me da risa, realmente me da risa porque hay una frase que es cuando debes $100, el problema lo tienes tú. Ahora, cuando debes 100 millones de dólares, el problema lo tiene el otro. El problema hoy lo tiene el FMI con Argentina, porque no hay forma de que esa deuda pueda ser pagada, sin un ajuste que nadie soportaría y que ningún gobierno soportaría. Yendo un poco al caso de España, se ve en la calle el problema. Se ve que la deuda pública es grande y que no hay forma de solucionarlo. Pero realmente es un problema generacional. El problema de España es el problema de las pensiones. Si uno sale a la calle, ve que el promedio de las personas son personas de mayor edad cobrando una jubilación, que obviamente se la merecen, han aportado, han trabajado y se la merecen. El problema es que se están jubilando más personas de las que activamente están aportando. Y eso solo va a ser solucionado con un aumento en la jubilación y más carga impositiva. En el caso de Japón, hay un dicho que dice, eh, y no lo recuerdo exacto, pero dice, hay hay dos tipos de economía, la del mundo y la de Argentina y Japón, porque son casos que no responden a parámetros normales. El de Argentina lo entiendo y me iría a otro video. Tengo una percepción del problema de Argentina por haberlo vivido. El de Japón no. Algún día me gustaría investigar más de ello. Y el de Estados Unidos es muy claro. Si uno va a Estados Unidos y ven cómo viven, y aparte de cómo viven, bancan todas las guerras en todo el mundo, tienen interferencia en todo el mundo, y bueno, eso solo se financia con deuda. Para terminar, y aunque me he ido del tema, o aunque parece que me he ido del tema, no es así porque es todo un mismo problema al final. ¿Por qué hay más turismo en todo el mundo y por qué vivimos en un turismo fast fashion? Porque eso está bancado por desigualdad y bancado por exceso de deuda pública. Ese exceso de deuda pública se da por una emisión descontrolada y porque no hay reglas comunes, porque las reglas se eliminaron cuando se eliminó el patrón oro. Entonces, ante ausencia de reglas y en donde los países pueden emitir a gusto y piacere y las personas no tienen perspectiva de futuro porque saben que el sistema está quebrado, entonces el pobre ciudadano de Barcelona que no quería decir nada, pero estaba diciendo estoy harto de los turistas y de los inmigrantes de otros países, lo que en realidad está revelando es un cansancio a un sistema, que solo puede ser arreglado con ese famoso reset que nos proponen en el foro de Davos. Y que lo van a hacer, porque, porque no van a ajustar sus bolsillos. Ese 1% elite no va a ajustar sus bolsillos para bancar la fiesta o para solucionar el problema, porque perderían la fiesta que ellos, con la que ellos están viviendo, digamos. Entonces, hoy me puse mucho más técnico porque así lo sentía. Mi background en finanzas y finanzas públicas me ha metido en esa lógica de entender el problema siempre del lado fiscal y al final creo que lamentablemente la joda va a ser pagada siempre por los que menos tienen y las desigualdades se van a ampliar. Por eso
busquen las maneras de crecer en estos próximos años para que ese ajuste o ese eh, reset no los agarre desprevenidos. Hasta luego.